Como ocurre más con la actualidad y en la política mexicana desde las mañaneras, se dice y se hace. Se anuncia que se va a desaparecer algo. Ahora son las normas oficiales mexicanas que afectan al sector salud. Esto ha ocasionado que tanto médicos como pacientes alcen la voz. Y tristemente parecen no ser escuchados por las autoridades. Parece que hay un revire por parte del presidente, pero ante eso la sociedad civil se ha organizado. La voz del paciente cuenta. El cáncer y la diabetes mellitus están entre las principales causas de muerte en México. Sin embargo, las normas oficiales mexicanas que regulan la atención y el tratamiento de estas y otras enfermedades están a un paso de ser eliminadas por el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿sabes qué son las normas oficiales mexicanas o no? Salimos a las calles a preguntar y estas fueron las respuestas. ¿Conocía lo que son las normas oficiales mexicanas? No. Me han hablado de ellas. Pues las prestaciones que nos da el seguro, el ISSSTE y todo eso, sí. Las normas oficiales mexicanas son las que nos rigen para continuar con nuestra vida social, ya sea en cuanto a la salud, ya sea en cuanto a regirte de forma cívica. Las normas son importantes para podernos alinear como ciudadanos. Las normas oficiales mexicanas en materia de salud son lineamientos que se deben de seguir en la atención, diagnóstico o prevención de ciertas enfermedades, es decir, el correcto tratamiento y atención para un paciente. Las normas se van actualizando periódicamente. ¿Por qué? Porque hay avances en medicina, hay nuevos métodos diagnósticos, a lo mejor hay nuevos tratamientos que hacen que lo que podía haber sido lo óptimo hace 5 años ahora ya no lo sea. Entonces sí, las normas tienen que estarse actualizando. Una cosa es actualizarlas y otra cosa es eliminarlas. Al no existir esas normas, el paciente pierde esa posibilidad de pedir la justificación o incluso llegar a tener algún tipo de demanda o de encomienda para tratar de resolver su problema. Las normas, al perderse las normas, cada institución puede decir, estas son mis lineamientos y apegarse a ello. El que sale aquí perjudicado, el mayor perjudicado de todo esto, es el paciente. Cancelar estas normas oficiales es una infamia, es inhumano, pone en peligro la vida de miles de personas, sobre todo mujeres, y nos parece un acto que más bien atenta contra la vida y la salud de las personas, más que una supuesta eficiencia. Pese a su importancia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que las NOM no son necesarias. No se necesita tener normas oficiales o documentos equivalentes para regular la prescripción, la terapéutica, el diagnóstico de cada una de las enfermedades. Desde siempre, y continúa siendo el caso, se brinda atención médica en forma integral para cubrir estas 35 más enfermedades y para atender en forma integral a las personas. La cancelación de las NOM se propuso en el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023, publicado el pasado 1 de junio en el Diario Oficial de la Federación. Entre las 35 NOM que se pretenden cancelar, 34 corresponden al sector salud, de las cuales destacan para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, la norma para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica, así como las normas para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud del cáncer de próstata, cervicouterino y de mama. Es como si no tuviéramos un reglamento de tránsito. Cada quien podría hacer lo que quiera. Podrían pasarse los altos, podrían atravesarse a la mitad de la calle cuando no es correcto, podrían vulnerar a personas que están como transeúntes o incluso los mismos que están manejando. Si no tenemos unas normas oficiales que garanticen el mínimo necesario para la atención de los pacientes, pone en riesgo
a las personas, pero también a quien da y quien brinda los servicios de salud. Sin lugar a duda, los más afectados por esta decisión serán las personas que viven con enfermedades crónicas. Sobre todo aquel que se encuentra pues en una situación más vulnerable, porque son los que no tienen seguro social, ISSSTE, etcétera, y que ahorita, por la pérdida del INSABI, no tienen lugar a dónde ir, y aunque lo reciban en el IMSS Bienestar, no tienen derecho ni a segundo ni a tercer nivel. El problema en salud es que si tú cortas algo y no tienes un plan B, aquí en salud el riesgo es la vida de los pacientes. Si tú quitas medicamentos y no tienes cómo distribuir los otros medicamentos, pues no van a llegar estos, como ha sucedido, y los pacientes sufren, y los niños con cáncer fallecen, y los pacientes psiquiátricos no tienen sus medicinas, como está sucediendo actualmente. Esto, desafortunadamente, lo que marca es la línea hacia donde se ve que va evolucionando la salud de nuestro país, una situación triste en donde pues los más desfavorecidos en cuanto a lo económico van a ser los más afectados en cuanto a la atención médica. Este país no ha disminuido en padecimientos graves, sigue teniendo enormes padecimientos, y lo que está haciendo esta Secretaría y López-Gatell de manera particular es quitar toda responsabilidad para el cuidado y la protección de la salud de las personas. Miembros del sector salud, así como asociaciones y ciudadanía en general, han levantado la voz. Con amparos y pliegos petitorios han pedido a las autoridades de salud detener este proceso de cancelación. La razón de venir aquí es entregar esta solicitud para poder colaborar con las instituciones y con los grupos que están obligados a revisar las normas, con la idea de fortalecer el sistema de salud y poner al paciente en el centro de las decisiones del sector salud. Solicitamos colaborar con ellos, que nos digan cuál es la razón de cancelarlo, pero también exigimos que no se cancelen. Lo que necesitamos es que se actualicen. Por ley las normas debieran actualizarse cada 5 años y hay muchas normas que están elaboradas desde hace más de 10 años. Tampoco estamos de acuerdo que se cancelen sin una justificación alguna, y que ya que eso podría tener afectaciones que hoy en día no estamos dimensionando adecuadamente, y queremos que se nos involucre en ese proceso tanto de revisión como de actualización, porque la voz de los pacientes y las pacientes cuenta. Habrá corrupción, habrá mercaderes, yo no sé quiénes, ni sé exactamente de qué habla. Nosotros no estamos hablando de eso, nosotros no estamos ahorita hablando, representando ni a partidos políticos, ni a las empresas que se dedican a la salud, ni a hospitales, ni a nada de esto. Nada de eso nos interesa. Exclusivamente la atención del paciente. No somos mercaderes, no sé si hay cuántos hay, habrá, entonces que se corrija eso. Pero tú no puedes corregir un asunto de salud pública borrando todo lo bueno que se hace, porque crees que ahí hay metido algo, ¿no? Bueno, revisa, y si hay metido algo, quítalo, pero no desapareces de cuajo las normas porque crees que tienen intervención de algo. Quita la intervención, si es que de veras la hay. Tener una guía y tener criterios de atención salva vidas. Estamos acudiendo a clausurar simbólicamente esta Secretaría de Salud, porque se ha convertido en la Secretaría de la Muerte, y a anunciar que haciendo uso de nuestros derechos humanos, como el derecho a la defensa y a la justicia, vamos a ampararnos contra el gobierno, contra esta medida que nos condena literalmente a la muerte, principalmente a las mujeres. El jefe del Estado mexicano se ha distinguido por encabezar en su sexenio toda una andanada que se ha traducido en muertes para las mujeres, desde el desmantelamiento institucional, como lo que está haciendo con esto, el desmantelamiento jurídico, las graves y pronunciadas reducciones a los presupuestos. Se ha distinguido desde decir que es falso lo que le sucede a las mujeres, la situación de las mujeres, y todo lo ha vinculado a otro tipo de intereses que poco tienen que ver con salvaguardar los derechos humanos de las mujeres. Hemos presentado y estamos presentando amparos, pedimos al Poder Judicial tome en cuenta los amparos para la protección de las mujeres y niñas en este sentido, y por otro lado al Poder Legislativo que exija la renuncia
y el juicio político para Hugo López-Gatell. La realidad es que el sistema de salud mexicano ha ido decayendo en los últimos años y hoy estamos más lejos del prometido sistema de salud de Dinamarca. Ellos mismos ven que la situación en salud está precaria en nuestro país y están previniendo pues problemas que puedan tener de tipo legal. El panorama de salud para los mexicanos no es alentador. Datos del INEGI revelan que de enero a junio de 2022 las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, seguido de diabetes mellitus y tumores malignos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2021, en México, del total de adultos de 20 años o más, 37.8% tienen sobrepeso y 31.8% obesidad. Sumados representan el 69.7%. Mientras que en el caso de infantes de 0 a 4 años, 22.2% tienen riesgo de tener sobrepeso y de 5 a 10 años, 35.6% ya poseen esa condición. La ENSANUD señaló en 2021 que alrededor de 12.400.000 personas padecen diabetes. 1 de cada 4 mexicanos padecen hipertensión arterial. En hombres, la prevalencia es de 24.9% y en mujeres 26.1%. Este resultado equivale a alrededor de 30 millones de mexicanos con este padecimiento. Tuve familiares de cáncer, desafortunadamente por no tener el tratamiento adecuado, fallecieron. En 2021 se registraron 1.122.249 defunciones en el país, de las cuales 8% fueron por tumores malignos, lo que representa 90.123 muertes. La última estimación era alrededor de 26.000 casos nuevos de cáncer de mama en el país. Y se cree que hay un subdiagnóstico, quiere decir que hay un grupo de pacientes que no se diagnostican y que no se atienden. Esos también deberían entrar en esa estadística. Si a eso le agregamos la prevalencia de pacientes que todavía siguen vivos, que ya están atendidos y que a lo mejor están en vigilancia o a mitad de tratamiento, eso podría tal vez triplicarse o tal vez más. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la presencia de esta enfermedad incrementa con la edad debido a la acumulación de factores, aunado a la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular. Esta enfermedad se hace más presente a partir de los 50 años. Traspolando los datos que tenemos para el cáncer de mama, siempre la cancelación de una norma que no tenga sustitución va a afectar el estándar de calidad de atención y puede repercutir tanto en la calidad de vida como en la sobrevida de los pacientes. El costo de la salud es un costo real. A lo mejor no nos gusta verlo, no nos gusta decir que cuesta dinero eso, pero esa es la realidad. En efecto, va a ser afectados muchos de los mexicanos. Va a haber muchos hogares donde va a haber desesperación y frustración por ver que tu familiar no tiene la atención, no tiene el tratamiento, no tiene los servicios y vas a tener que desembolsar tú. Con estas cifras y la posible cancelación de las NOM, se propiciarán más muertes prematuras. Hoy los mexicanos piden el derecho de acceso a la salud. Seguimos analizando esta situación que ha partido de una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el anuncio de la eliminación de las normas oficiales mexicanas. Para seguir analizando este tema, agradezco que me tome la comunicación el doctor Javier Tello. Él es médico por la UNAM, pero además él es analista y asesor de políticas sanitarias y experto en comunicación farmacéutica y biotecnología. Le agradezco, doctor, que de antemano se tome el tiempo para platicar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué gusto. Bueno, iniciamos con esta charla. Inicio cuestionándole de qué se tratan estas normas oficiales mexicanas para algunos de los ciudadanos. Hasta que no se da esta polémica, no lo teníamos tan claro o no lo tenemos tan claro.
y es importante que se explique bien de qué se tratan las normas oficiales mexicanas y su importancia que tienen para la ciudadanía. Muy bien. Bueno, primero que nada, las normas oficiales mexicanas son un conjunto de reglas que tienen una aplicación obligatoria para muchos sectores y muchas actividades, sobre todo en la economía de México. Si ustedes van en este momento, se asoman atrás de su horno de microondas, tiene un sello que dice NOM, las partes de su coche dicen que dice NOM, porque lo que significa es que son normatividades, son reglas establecidas y que deben hacerse. En el caso de la salud, específicamente, las NOM comenzaron a producirse y a publicarse para poder regular un estándar mínimo de atención en salud. Esto es, si alguien tiene una enfermedad que requiera que se atienda con mucho cuidado, se establece una normatividad que te dice cuál es el mínimo estándar que puedes recibir. Un ejemplo claro está en una de las NOM que se pretenden quitar para el diagnóstico y tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, en donde se dice cuáles deben de ser los pasos para que ellas tengan un diagnóstico, cuáles son los pasos que se deben seguir para que lleguen a un tratamiento, cuáles son los tipos de tratamiento hacia donde se debe llegar. Por ejemplo, las pacientes con cáncer de mama necesitan forzosamente, según la NOM, tener una tipificación genética muy elaborada del tipo de tumor que tienen. Así es como se debe manejar hoy en día. Y eso lo dice la norma. ¿Qué pasa si no hay norma? Si no hay norma, entonces no hay una obligatoriedad para poder seguir todos estos pasos. Y teóricamente lo que va a ocurrir es que cada institución privada o pública, porque las normas aplican para todos por igual, van a dar y van a aplicar el criterio clínico que tengan, que puede ser un criterio médico muy válido, sí, pero unos van a tener un criterio, otros van a tener otro. Y hay que decirlo, en el caso de las instituciones de salud, no va a haber manera de exigir que se llegue a este nivel si es que el presupuesto o los medicamentos o lo que haya están en este. Van a decir con mucha justificación, estamos dando el mejor tratamiento que te podemos dar, no el que nos está pidiendo la norma. ¿Por qué tenemos normas en salud? Porque precisamente falta que las sociedades médicas, los colegios, la Academia Nacional de Medicina, etcétera, tengan la autoridad suficiente como la que tienen en otros países para poder hacer que sus normas sean obligatorias. En otros países que no existe esto, un médico que fuera a un juicio o alguien que estuviera queriendo reclamar algo, pondría, por ejemplo, las guías técnicas, vamos a llamar, de la Asociación Americana de Cardiología. Y ellos dicen, bueno, es que un infarto debe de tratarse así y todo mundo hace caso a eso. En México hacen falta y son necesarias precisamente porque marcan obligatoriedad para los servicios médicos privados y los públicos, la misma obligatoriedad y un estándar mínimo de atención que se requiere. Doctor, en este sentido, usted menciona una frase, es que cada quien va a hacerlo a su criterio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice dos frases que quiero destacar. Existe una mafia en la compra de medicamentos y es por eso que pues, vamos a quitar esta regla. Y nosotros además creemos, o el presidente señala que no son tan necesarias. En este sentido, y quiero destacar algo, usted es autor de un libro llamado La tragedia del desabasto, muy importante para conocer este tema de la falta de medicamento que existe actualmente en el país. Ahora, ¿qué hay detrás? ¿Qué lleva al gobierno para quitar estas normas oficiales y qué esconde este anuncio? A ver, bueno, primero que nada, ¿por qué dijo el presidente lo que dijo? Número uno, cuando habló de que hay injerencia de la iniciativa privada y oscuros complots detrás de esto, bueno, primero que nada es una ignorancia completa de qué se tratan. Sencillamente estaba repitiendo la información que le dio Hugo López-Gatell. Así de sencillo, que además es falsa. No existe una sola mención de una sola empresa privada en las normas para nada de nada. O sea, es un absurdo sencillamente. Dos, que de todos modos van a recibir atención y se van a seguir atendiendo, por supuesto. Esto es una verdad que han querido seguir diciendo
Pero lo que no están diciendo es qué tipo de atención es la que se va a dar. ¿Cuál es la razón específica para quitarlas? La razón es más simple o más simplista de lo que hubiéramos pensado. Es el tener el control de la toma de decisiones. Al retirar estas normas fuera de todo procedimiento, porque las normas no se retiran si no se sigue todo un procedimiento, el querer que nadie opine, el querer que nadie se entere que las quieren quitar de aquí a finales de año, lo único que implica es que quieren desaparecerlas para poner sus propias guías a su modo. Y entonces, en vez de que tengan toda la información, todo el consenso de expertos, toda la investigación, ellos van a poner entonces sus propias guías de cómo debe de darse un tratamiento. ¿Cómo? ¿A qué modo? Al modo en el que quieran o puedan darlo. De esta manera yo puedo poner entonces que el máximo estándar de atención va a ser porque este es el que quiero pagar como gobierno. Esos son los medicamentos a los que te voy a tener acceso y estos son los diagnósticos cuando debería de estar por acá, pero para gastar menos no lo van a hacer. Quiero llevar al absurdo esto. ¿Nos podrían dar un paracetamol si yo, por ejemplo, tengo un tumor para controlar eso cuando ya no hay norma? No precisamente, no, el ejemplo no es tan así. Pero lo que sí puede ocurrir es que basemos, por ejemplo, el diagnóstico de las mujeres con cáncer de mama en métodos de diagnóstico que no fueran tan avanzados y tan modernos como se requiere. Es decir, podríamos estar retrocediendo en la calidad de la salud tantos años como le fuera para lo que tienen. Ahora bien, a nivel de los tratamientos, no el caso del paracetamol, pero sí ya están comenzando a ocurrir precisamente con el desabasto de medicamentos, ejemplos muy interesantes. En vez de poder acceder a un tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia que se llama lenalidomida, pues no lo tenemos y entonces te dan el anterior a ese que se llama talidomida, que prácticamente tenía muchísimo menos eficacia que el nuevo. Pero si yo quito la norma, ya no tengo como paciente con qué exigir. Ellos van a decir, seguramente en la norma, en su nueva guía o en sus nuevas reglas, lo que tengamos disponible. Y eso es lo que va a suceder. Es una precarización de la salud. Sí, entiendo bien, es un retroceso. Absolutamente. Es un retroceso porque lo que se está perdiendo es la normatividad y la estandarización. Sí, todos los médicos y todas las instituciones pueden hacer el mejor esfuerzo posible. ¿Qué te doy? Lo que tengo disponible. Y ya no tengo nada más y nadie me puede exigir que te dé más. Eso es lo que ocurre si no tenemos hoy una normatividad. Ahora, algo muy importante que hay que decir. Dijeron que no eran necesarias y dijeron que a veces estaban atrasadas y no se habían actualizado. Entonces, pregunto yo, ¿por qué si lo que dice la ley es que hay un procedimiento para actualizarlas, por qué no se lanzó una convocatoria para actualizarlas? ¿Por qué no se diagnosticó en 2019? Existen más de 35 normas que seguramente son obsoletas y que hay que actualizar. Vamos a ocuparnos de eso en los próximos 18 meses. No pasó nada. A nadie le interesó y súbitamente lo único que se dice es se van a retirar. Pero no es que haya sido un dislate o que, como dicen otras personas, no, es que no se van a retirar porque para eso existe una ley. Eso no importa, la ley no les interesa. Lo que Hugo López-Gatell dijo fue se van a quitar. Lo que el presidente repitió es se van a quitar. Entonces, no hay procedimiento de actualización. No nos van a dar otras, no nos van a cambiar por unas más modernas, las van a quitar, punto. ¿Qué acciones tienen que hacer los médicos y los ciudadanos ante la eliminación de estas normas? ¿Cuáles son las opciones que tienen? Por un lado, pues me dicen, es que ya no van a poder exigir un mejor tratamiento, y por el otro, pues bueno, el médico tal vez de la opción pública, pues es que esto es lo que me da el gobierno, me da poco medicamento. ¿Qué opciones tienen las dos partes? Mira, muchos médicos ya están comenzando a protestar y agruparse y aquí lo que viene es que se requiere forzosamente
un posicionamiento de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Nacional de Cirugía de México, porque son los órganos rectores y colegiados más importantes de la medicina y tienen que decir, eso es lo que va a ocurrir y por esto necesitamos las normas. En el caso de los pacientes, de los familiares, de los cuidadores, de la gente común, tienen que acercarse y levantar la voz. Uno, quienes tengan enfermedades crónicas, acercarse a las asociaciones de pacientes porque solamente así se va a hacer notar. Hoy, seguramente tú ya lo has visto, ya han salido muchas asociaciones a pronunciarse y a levantar escritos, etcétera. Y dos, acercarse a sus congresistas, que la gente que tienen en sus representaciones ante el gobierno se enteren que esto debe de cambiar. Ya se está llamando, aparentemente, la gente del Congreso está llamando a comparecer a Hugo López-Gatell para que dé la explicación de esto. ¿Cuál sería el mejor escenario? El mejor escenario que lo detuvieran, pero ojo, esto no se detiene aquí, ¿eh? Creo que sí hay una realidad que nadie ha mencionado. Hay que actualizar muchas de estas normas. Que esto nos sirva de sacudida tanto a médicos como a pacientes como a autoridades para no tener normas antiguas. Hoy puedo decirte que hay muchos tratamientos que se están haciendo arriba de la norma que estaba antigua. Ok, y eso hay que corregirlo, estoy de acuerdo. Lo que no puedes hacer es quitarla, porque entonces sí es generas un gran caos. Por último, doctor, quiero abordar esta parte, los que menos tienen, los sectores rurales empobrecidos y la falta de inversión a estas zonas, a dinero para medicamentos y para que lleguen medicamentos, son el sector más afectado siempre. Por gobiernos van y gobiernos vienen. Pero puntualmente, prometió estar de su lado. ¿No los está dañando con esto? ¿No está dañando principalmente a ellos? A los que no pueden tal vez viajar incluso a otro país, a Estados Unidos, a Europa, a tratarse algunos problemas, o digamos un tanto de enfermedades más comunes, pero que ni siquiera los puedan tratar bien. ¿Es un daño hacia ellos? Mira, básicamente sí, pero como yo he venido mencionando desde que comenzó esta administración, el problema más grave es que no se está pensando en el paciente. Cuando se quiso en orden cronológico, primero, cambiar el sistema de compras de medicamentos, estaban buscando ahorros. Hoy en la mañana nos presumieron otra vez ahorros. Perdón, nadie debe de ahorrar en salud. O sea, que yo tenga la población enferma y me guarde el dinero en la bolsa no es un logro. Eso significa que no estoy pensando en los pacientes. Número dos, en el momento en que quitaron el Seguro Popular no estaban pensando en los pacientes, estaban pensando en su visión política y su ideología. Tres, en el momento que no tuvimos acceso a pruebas de COVID o que estuvieron negociando, que tuvo que salir la Cancillería, por el amor de Dios, a comprar vacunas porque la Secretaría de Salud no las quería comprar, no estaban pensando en los pacientes. Y hoy otra vez siguen sin pensar en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos es un gobierno que está buscando específicamente tener un beneficio político, que quiere salir a decir que hace cosas cuando en realidad los resultados son otros y se dan cuenta los mismos pacientes que no están pensando en ellos. Pues doctor, muchas gracias por analizarnos y ayudarnos a entender este tema y enfocarnos hacia dónde debe de ir la atención médica, a modernizarse, porque hay mejores atenciones médicas en otros países que deberíamos de recuperar, invertir más y a que la ciudadanía tome en cuenta esos temas. Muchas gracias, doctor. Hasta luego y les agradezco mucho. Fue el doctor Javier Tello, analista y especialista en políticas sanitarias, para analizar este tema. En este programa hemos podido conocer qué son las normas oficiales mexicanas, cómo afectan a los pacientes y cómo afectan a todo el sector salud. ¿Qué está pasando con el sector salud de México? ¿Qué está pasando con los mexicanos abandonados que se encuentran, no digamos en los cinturones de pobreza de las grandes urbes, sino en diversas comunidades? Hemos visto que permanece el desabasto, que no hay medicinas, y tristemente lo que se hace es ahora evitar demandas y no solucionar el problema de abasto de medicinas. Es evitar que se denuncien las malas prácticas y no evitar las malas prácticas. Es evitar que existan denuncias y litigios por negligencia médica
y no evitar la negligencia médica. Ese es el problema de este gobierno. Le importa más la percepción política que hacer políticas que sirvan a la ciudadanía.